para vivir en prisiones emocionales. Esto es sacado del libro Rosa María Cifuentes, Libre del Miedo. ¿Cómo está, Rosa María? Hola, Chema querido. Feliz Año y feliz de estar en tu programa. Año. Yo me muero de miedo. Yo me muero de miedo porque mañana tengo miedo de lo que puede pasar mañana en el sur. Tengo miedo de convertirme en un viejo antipático, cretino y tarado. Y en general, ahora, confieso también que si no tuviese miedo sería un irresponsable. Totalmente. Porque yo necesito tener miedo para defenderme de las circunstancias. Para tomar medidas. Exactamente, ¿no? Tu libro se llama Libre del Miedo. Sí. Efectivamente, el miedo es una emoción. Es una emoción. Que todos vivimos. Efectivamente. Y es inevitable. Es inevitable. El asunto es que nosotros tenemos que aprender a convivir y a caminar con él. Convivir, vamos a hablar, por ejemplo, de lo del sur. Tú me estás hablando de lo del sur. En el caso de lo del sur, yo creo que aquí como peruanos el miedo radica en el hecho de que exista más violencia, en el hecho de que mucha gente pueda verse perjudicada. Y ante ello lo que tenemos que hacer es impulsar a las autoridades, en este caso a la Policía Nacional y en este caso a todas las personas, que tratemos de abogar por el entendimiento, por el razonamiento, por la paz. Te corto un instante, Sí, porque está hablando la presidenta Dina Boluarte. Por el miedo a no ser amado, esto se refleja en todo su ser, destila ese temor. Su lenguaje corporal es distinto, nervioso, torpe por momentos y con gestos involuntarios, como si todo el tiempo tratase de protegerse y de ocultarlo. Página 105 de Libre del Miedo de Rosa María Cifuentes. El temor a no ser amado, ¿es difundido esto? ¿Mucha gente tiene ese temor? Lo que pasa es que el temor a no ser amado viene de varios aspectos. Puede ser por innatismo, porque existen personas que no han diagnosticado que tienen fobia social. Okay. La fobia social es un trastorno que hace que creas que todo el mundo se va a burlar de ti por tu afecto y de repente si tuviste un bullying en el colegio, ese miedo se acentuó. ¿Okay? Ahí tenemos un miedo a ser rechazado y no amado. También pudo haber venido porque de pronto en casa tuviste mucha crítica, o paterno o materna, viviste una situación de dictadura, considerando que si algo hacías mal, ibas a ser castigado. Por ende, tienes más miedo de ser tú. Pero también tiene que ver con los complejos de apariencia, con la autoestima de apariencia, que parte de la idealización de determinados ídolos que ponen los medios de comunicación. Ahora te dicen cómo te tienes que vestir, cómo tienes que pensar, cómo tienes que ser. Entonces las personas terminan sintiendo que no tienen nada de lo que sería ideal. Entonces tienen un miedo a ser amados. Y esto se refleja en el tono de voz, en la mirada. Una persona puede ser muy extrovertida y puede tener miedo a ser amado. Y también tiene que ver con aquellas personas, Chema, que quizás cuando conocen a alguien son muy aprensivos. Son muy aprensivos, son muy de tocar, son muy de cercanía y ahogan a la otra persona. Ah, sí. Lo ahogan y lo ahogan. Claro, están ahí como un dedo, como decimos, ¿no? Lo ahogan. ¿Qué cosa quieres? Te voy a llamar. Son complacientes, desde el lado femenino, desde el lado masculino. Y esa complacencia excesiva es una estrategia y el reflejo de un temor a ser rechazado y a ser no amado. Tú lees el rostro de la gente, eres experta en el lenguaje no verbal. Estaba mirando a Dina también. Estaba mirando a Dina. Si te da curiosidad. Y vi al ministro de Justicia. ¿Qué has visto ahí? Perdón, vi al presidente del Poder Judicial. El presidente del Poder Judicial. Vamos a hablar un poquito, porque no quiero dejar esto que me pareció delicioso. A ver. Estuve mirando al presidente del Poder Judicial y lo voy a decir, directa. No me inspiró absoluta confianza. ¿No te inspiró? Nada, cero. Creo que es difícil lo que nos viene. En el momento que dio el discurso, jamás levantó el rostro. Sí, correcto. Cuando él expresó que tenía cierto compromiso con las personas y con el país, no levantó el rostro. Su lenguaje corporal, la postura de la columna y todo lo que habló me escarapeló el cuerpo. ¿Es tanto? O sea, sí, soy directa y me encanta decirlo. Ya me entró el miedo ahora. Y sobre todo para decirlo de primicia en tu programa. Pienso como periodista, pero además como analista, que si de aquí en adelante
hay una serie de documentos importantes sobre ciertas acusaciones que se archivan, tú recordarás esta entrevista. Señor Dios mío. O sea, tampoco me gustó, y tampoco me gusta cómo él habló de la presidencia, que dijo ciertas cosas. Soy muy perceptiva además. Pienso que ahí hay una situación muy particular que puede estar favoreciendo a la presidente. Si bien tenemos un presidente transitorio, sí, igual yo creo que por más que la señora Boluarte esté tratando de limpiar su imagen lo más que pueda, yo igual no me olvido de las acusaciones que tiene como periodista. El lenguaje no verbal de su discurso está mejor redactado. Sí, porque si le quitamos el papelito, yo creo que ella no podría hablar. Cuando hablaba con un grupo de periodistas, ella apenas podía redecir: calmemos, no tengamos violencia, por favor, apóyenme. Y en este tono, ¿no? En este tonito suavecito. Y ahora lo lee de una manera muy formal, ha conseguido un mejor equipo de redacción, sin duda. pero eso no significa que eso sea lo que ella piensa o lo que ella hace. Entonces esas son dos cosas que he visto, por la postura, por el lenguaje, pero hay que estar pendientes del presidente del juicio. Ya veo. Y vamos a ver cómo le va a la fiscal ahora que está este señor. Me deja muy preocupado. Y a mí peor. Me quedo muy preocupado. Nos quedamos muy preocupados. Más temores. Más temores, sí. Más miedos. Sí, tenemos mucho miedo. Cuando tú ves a una persona que tiene miedo sin que hable ni que te diga nada, ¿en qué te fijas? Me fijo mucho en el paralenguaje. ¿Qué significa El eso? paralenguaje es el tono de voz. El tono de voz. El tono de voz. Como catedrática, yo estoy en cátedra más de 18 años. Siempre notaba, hay dos tipos de tonos que me llaman mucho la atención. Puede ser alto, puede ser bajo, pero generalmente viene precedido de pausas, de ser tartamudo, o de no tener por nervios, obviamente, o de no tener la capacidad de ordenar una oración. Cuando yo a una persona noto que da el circunloquio, que le da vueltas a las cosas y no puede ser concreto, inmediatamente me doy cuenta que tiene miedo, que tiene inseguridades. También observo mucho la vestimenta, el atuendo. Observo desde cómo usa el bolígrafo, observo la mirada muchísimo, observo los gestos de la boca, por ejemplo, de la nariz, y observo mucho los ruidos que a veces algunas damas o caballeros hacen con la nariz, que son exhalaciones. Las exhalaciones son bien importantes, Chema, porque te van a permitir observar si esta persona te está mintiendo o no te está mintiendo. Entonces miro un montón de cosas, miro cómo coge el celular, miro todo en conjunto. O sea, por más mentirosos que seamos, siempre nos traicionamos. El cerebro no nació para mentir, no fue creado para mentir. Correcto. El 98% de la comunicación es no verbal, según Paul Ekman y según los nuevos estudios. Entonces, es bien importante que tú lo toques, porque esto es totalmente científico. Cuando una persona deja de tener miedo, lo bonito es que los gestos se abren. Lo bonito es que la gente comienza a expresarse, comienza a utilizar las manos. Eso es lo simpático de comenzar a tener confianza, ¿no? Entonces, en el libro que tienes hay 21 tipos de temores y como tú decías cuando me presentaste, nadie quiere ser prisionero de un miedo, pero el miedo puede ser lapidario, porque el cobarde es un miedoso patológico. Correcto. ¿Ok? Pero existen cobardes que ni teniendo herramientas para dejar de ser cobardes, lo van a dejar de ser. Y te digo por qué. Porque al margen del miedo patológico existe lo que se conoce como la conciencia y existe lo que se conoce como los valores. ¿El cobarde puede dejar de ser cobarde? Sí, pero tendría que hacer una conciencia acerca de cómo su comodidad y cómo su falta de honestidad ha hecho daño a otras personas. Eso es muy difícil de aceptar. Es difícil de aceptar cuando un hombre cobarde o una mujer cobarde tiene el ego elevado. Porque digamos que el jefe de grandes temores es el ego. Solo quien tiene ego
por ejemplo, tú con tus alumnos que eres tan lúdico en clase, aparte Chema ha sido mi profesor también en la universidad. Hace muchos años, debo decir. En la maestría. Qué horror. Atreverme a ser profesor. No, una maravilla. Escandaloso. Una maravilla. Bueno. Entonces, cuando una persona quizá quiere exponer, o un profesor va a dictar su clase, un profesor tiene que disfrutar dando el servicio de dictar, la verdad, porque está comunicando conocimientos. Cuando una persona tiene un temor escénico, pero se atrevió a ser profesor, existen personas que todo el tiempo están evaluando lo que dicen y están evaluando cómo los miran. ¿Y cómo se llama eso? Nerviosismo, pero también se llama ego. Y precisamente por ese ego no pueden dar su servicio de la manera adecuada. Entonces, ¿qué es lo que tienes que trabajar primero? El ego. Entonces, eso está en el libro. Y agrégale a la situación que hoy día la gente tiene más temor porque tiene más estrés. Sí. El estrés, hoy día vengo de atender a una paciente que me dice, Rosa María, mi cabeza todo el día no para de pensar, todo el día piensa para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Y eso se llama ansiedad generalizada porque quiere ser perfecta. Pero ese ser perfecto lo heredó de la madre. Hay allí un componente genético importante. Hay temores y tipos de ansiedades que se heredan y también interviene muchísimo la alimentación. Si nosotros desayunamos, vamos a suponer que alguien, un equipo de producción que vienen apurados temprano, si acá alguien desayuna una dona y una Coca-Cola, pues definitivamente el cerebro, el azúcar, va a hacer que se distraiga más. Claro. Si la gente no me entiende, el ají es buenísimo aquí en el Perú y en todo el mundo, pero si tú le pones mucho ají, el chakra, que es el centro energético del plexo solar, se inflama y comienzas a ser más bilioso. Yo tenía pacientes a las que les prohibí el ají y los esposos me decían, ¿qué le has hecho? Señor, solo le quité el ají. Entonces, el miedo también parte de la química cerebral, ¿no? Si nosotros tenemos elevado la dopamina o el cortisol, etcétera. Claro que sí. Sí, pues, bueno, miedo tendremos siempre, en determinadas épocas. Y tú me hablabas de una cosa muy bonita que quiero tocar, que me pareció muy lindo. Chema me dice, yo tengo miedo a ser inútil, amargado y una carga. Claro. Bueno, ese es un miedo de la tercera edad. Como un anciano miserable. Pero te voy a dar un consejo de amiga. Sí. Un consejo de amiga. Sí, señor. Tú tienes que aprender a recibir ayuda. Porque Dios también nos enseñó a recibir. Me cuesta tanto eso por mi ego, justamente. Virgo, pues. Virgo. ¿Soy un narcisista? No, yo creo que... No, has dicho un no, así nomás, ¿ah? No, has dicho no. Yo creo que te cuesta recibir afecto. Sí. No por ego, sino ahí hay unas heridas que tienes que trabajar. Bueno, esto ya se pone muy peligroso. Tengo que hacer una pausa. Bueno, interesantísimo todo lo que nos dice Rosa María Cifuentes con el pretexto de comentar su libro Libre del Miedo. Hemos hablado del miedo como una suerte de patología, hemos hablado del miedo y del ego que a veces te impide combatirlo adecuadamente, y luego se ha ido ella en realidad a analizar el lenguaje corporal del presidente del Poder Judicial. Me deja muy preocupado lo que me ha dicho, debo decir, y de la presidenta de la República. Entonces, la mano no viene muy fácil. No, es que si estaba en PBO tenía que darte la primicia, pues Chema. En nuestro querido Perú, la mano no viene muy fácil. No. ¿Ah? No. Mañana que tenemos que temer con las movilizaciones que están. Mira, salen los presidentes un grupo de presidentes de gobiernos regionales, no reconoce a la presidenta, quiere que Castillo vuelva a ser presidente. Yo creo que nosotros vamos a tener todos esos problemas, y hablando como astróloga, a ver. Yo creo que ese periodo va a ser muy duro, por lo menos hasta el 22 de enero. Okay. Ocurre, te cuento un poco, tú que eres Virgo, y hablando un pelito de astrología para tus fans, Mercurio es el planeta de las comunicaciones. Ese planeta ha retrocedido el 29-30 de diciembre y se va a quedar retrocediendo hasta el 20 de enero, del 18-19 de enero. Okay. Y significa, revisa tus acciones en Capricornio, que es la política, que es el poder. El Perú vuelve a vivir hasta más o menos esa fecha una revisión por los errores que puede haber cometido. Y esa revisión lo va a llevar a una reestructuración
y lo va a llevar a vivir cosas que hemos vivido más o menos en la época de Merino. Okay. O sea, yo creo que se vienen 2 semanas muy difíciles, porque también es importante que decir, ok, hablamos de la violencia en el sur, sí, pero seamos claros que tenemos que estar pendientes de la inclusión, Chema. Porque esas personas que defienden a Castillo, al margen de que lo defiendan, son gente que ha estado muy abandonada en la alimentación, en los servicios, es gente que clama mejoras. Entonces, el Estado que venga tiene que ocuparse más de esas zonas. correcto. Ahora, yo no creo que Castillo, sinceramente, se libre de las acusaciones Sí, que tiene parece encima, que ¿no? parece que No, yo creo que va a ser todo peor, pero sí creo que Dina va a tener grandes opositores, ¿no? Entonces eso va a ser difícil para ella, y creo que en algún momento, por este cambio planetario que están dándose este año, yo creo que sí va a ser importante que se revise la Constitución, pero con normativas correctas para no elegir personas nefastas. Sí, pues. ¿Por qué elegimos personas nefastas? Bueno, ¿Tenemos una conciencia, o perdón, una actitud o una emoción tanática, suicida? lo que pasa es que las personas van a elegir en base a su nivel de cultura y en Ok. base a su manejo de emociones. Ok, claro. Y el peruano en general, hablo en elevados porcentajes, Claro. es un votante visceral. Correcto. El visceral, ay, me abrazas y me das un calendario, qué lindo me cae. Recuerda que Alan García, cuando salió en su primer gobierno, y Alan era muy joven, Muy las joven. señoras te contaban y te decían, ay, era súper churro, El me iba al churro, mercado a claro. que me dé la mano. Entonces, ¿por qué te cae? Es que eso te decían las señoras. Yo estaba niña y me acuerdo que me lo contaban y yo no podía creerlo. Entonces, o hay gente que te decía, ay, pero me han regalado, no sé, un abrazo, me acarició la cara, me cae bien. Yo simplemente, tú te has ganado mi voto emocional. Pero el peruano tiene que aprender a revisar los planes de gobierno. Sí, pero eso nos cuesta muchísimo. Nos cuesta Y en muchísimo. prensa yo sugiero Oye, que sí. después de un discurso tipeen lo que va a decir una persona, ¿no? Claro, claro. Ahora, ¿no es cierto que las decisiones las tomamos a primera vista? Vale decir, ¿tú me caes bien o no me caes bien? Depende, porque Por eso, la mirada, por eso el que ya, gesto. la primera impresión no siempre es la que vale para mí. Ajá, a ver. Porque vamos a suponer que te encuentren en tu peor momento de insomnio y te vas en pijama a la bodega. Ya. En pijama y con chancletas. No estás en tu mejor facha porque no estás bien. Entonces hay gente que se deja llegar mucho por el atuendo y dice, ay, él es un hiposo, medio andrajoso. Entonces ya te tachan de delincuente. Entonces para mí nunca la primera impresión es la que vale. Nunca. Yo creo que uno siempre tiene que darse el tiempo de observar y escuchar a una persona antes de juzgarla. ¿Ok? O sea, nadie tiene derecho a juzgar a nadie. O sea, tú no te sientas con alguien a hablar, no vas a conocer exactamente cómo es. Por eso es que las relaciones online son tan nefastas, ¿no? Ah, Y hablemos del miedo en eso, ¿no? Claro. Y hablando de eso, Chema, quería hacerte una invitación a ti y a todo tu público. Ahora que se viene el Día de la Amistad y el Amor, yo he preparado una conferencia para el 4 de febrero, que se va a llamar, le he puesto un nombre muy divertido, que se va a llamar Las Trampas de Cupido. Porque Cupido, desgraciado, todo el mundo dice que mal me ha ido, pero yo creo que la gente elige mal porque no quiere ver. Entonces es una conferencia para gente que está sola, gente que está con pareja, pero también para librarte de personas tóxicas, tanto en amistades como en el campo laboral. Va a ser en la Cámara de Comercio el 4 de febrero y por la compra de las entradas les van a regalar mi nuevo libro, que ya lo vas a tener pronto aquí. He hecho un libro que se llama No Más Tóxicos. Está en imprenta. los amores tóxicos. Son No tan- solamente amores, personas tóxicas. Personas tóxicas. No más tóxicos. Personas tóxicas. Los que quieran participar, que ahí está, se pueden inscribir al 3 veces 9 Ok. 20 21 19 con mi secretaria. Y bueno, los espero porque los que estén en el extranjero, en provincia, también va a ser por Zoom. Así que Correcto. si tú quieres ir o estar por Zoom, estás invitadísimo. Pues las personas tóxicas, ¿por qué se nos pegan o por qué nos pegamos a ellas? Porque son drogas. Depende, manera. porque hay personas tóxicas con las que tenemos que lidiar. Ok. Tú puedes lidiar con un jefe, Necesariamente. tú puedes lidiar con un jefe tóxico Obligatoriamente. o una Bueno, jefa tóxica. claro. Ahora, ¿por qué se te pega? Porque la sombra siempre quiere luz. Ok. ¿Ok? Porque algún tóxico puede ser una suerte de parásito social o parásito psicológico que quiere absorber lo mejor de ti porque es mediocre o porque no se ha tratado y porque quiere sacar lo mejor de ti porque ella o él no puede ser mejor.
Ahora, también un tóxico que se puede acercar por envidia, porque el envidioso quiere destruir y quiere imitar todo lo que puede hacer la persona que tiene constancia y voluntad. Entonces, ¿y por qué una gente no deja un tóxico en cuanto a pareja? Porque la adicción a una persona es exactamente una enfermedad, es una adicción como el consumo de drogas, es exactamente igual y se trata de la misma manera. Lo escribí en mi libro Reo Sentimental. Así que esperemos aquí que los temores cambien y que la gente, como repito, ahí en este libro hay el miedo a envejecer, el miedo a la decrepitud, el miedo a la muerte, el miedo a la soledad. Por ejemplo, tú eres una persona que yo admiro mucho y creo que eso es un referente porque tú no le tienes miedo a la soledad. Sí. Tú, ahora que estás centrado en años, recién tienes miedo un poco al desastre. Sí. Tú le tienes miedo al desastre del momento. Estoy ingresando al desastre. Exacto. Tú le tienes miedo al desastre, ¿cómo decirlo? Doméstico. Claro, al desastre doméstico. Mundial de todo tipo. Claro. Pero eres una persona que sabe disfrutar su felicidad y lo ha sabido hacer siempre. En la mañana yo arrancaba el programa con una editorial y comenzaba con esta cosa insólita, rarísima. Ha muerto Pelé a los 82 años. Sí. Y su féretro, que estaba en el estadio del equipo al que jugó toda la vida en Brasil, lo iban a llevar donde su madre, a que su madre se despida de él. Su madre tiene 100 años. Fíjate tú. Pero la señora ya no está pues en este mundo. Por razones de la memoria. Claro, está en otra situación. Está en otra situación. Pero fíjate esta cosa rarísima de que un hijo anciano muere antes que la madre súper anciana. ¿Y qué cosa es esto? Bueno, son situaciones del destino, pero fíjate bien que yo he visto, lo que tú me cuentas lo he visto. Yo he visto personas con Alzheimer que se han despedido de sus hijos fallecidos de los años. Lo he visto. ¿Ah, sí? Y sí, lo he visto en 2 ocasiones. Y es impresionante cómo la piel recuerda. Cómo el cerebro recuerda. Yo vi a una señora con Alzheimer que se despidió de su hijo. La llevaron al velorio. No me digas. La llevaron al velorio en sus silla de ruedas hace muchos años, una amiga de mi familia. La señora tenía como 90 y tantos y el hijo más joven, ¿no? Había muerto en un accidente y la señora pudo reconocer la situación de velorio. La señora la levantaron y la señora comenzó a llorar y a llorar y a llorar y a abrazarse al féretro. No me digas. Sin hablar. Dios mío, qué tal escena la que me estás Pero narrando. sin hablar, y eso es el poder del amor. Impresionante. Y ese es el poder del amor. Por eso es que yo creo que si a la señora le han hecho eso, y no sé qué tan cerca ha estado, yo creo que ese es un regalo que la gente le debe haber querido dar. Es una conexión, me parece una situación hermosa, me parece hermoso. Sí, cosa tremenda. Sí, entonces ahora yo creo que la muerte es un tránsito. Y despedir a uno de los jugadores más maravillosos de este mundo, yo creo que hasta quedarte en cierta edad, que sean 100 años, 105, mira Benedicto, 95. Sí, 95. Yo creo que envejecer y hasta el estado de salud deteriorado es un ofrecimiento que uno debe hacer a Dios. O sea, yo creo que la enfermedad no es un castigo. Yo creo que las enfermedades son una prueba de fe y son un aprendizaje. Una de las cosas que nos da temor es estar enfermo también, Totalmente. El miedo a la enfermedad es terrible. Pero tú eres un roble, pues, y eres un soldado. Pero sí, digamos que tengo suerte por ese lado, pero soy un No, suerte no, porque otra gente... Cancerosa y todo lo pero demás. Pero otra gente no se embarca en un tratamiento. Sí, puede ser. Pero... ¿Cómo es esto, Chema? Como tú has hablado del ego, ¿será por ego? Pues? No, no por ego. Lo que pasa es que a ti te gusta hacer lo que haces. Tú eres un apasionado del periodismo y esto es tu alimento y esto es tu vida. Bueno, cobro a fin de mes, te voy a informar. O sea, pero cobras... Si hay mi alimento, claro que es mi alimento. Pero cobras... En el sentido metafórico y literal. De a ver, seamos claros. ¿Cuántas personas pueden vivir y ganar acerca de su pasión, con su pasión? Pocas. Sí, digamos, pero... a ver, ¿tú cuántos años tienes en medios? ¿En medios? Toda la vida. Bueno, bastantes. Ya, entonces, ¿qué años. persona
se puede dar el lujo en este mundo Sí. de ser tan eterno en un medio. Bueno, yo en realidad me gano la vida como puedo, pues esto... No, dale, no puedo decir. pero te hemos visto en radioprogramas, estás aquí. Sí, así necesito. Bueno, efectivamente. Entonces... Bueno, muchas gracias. Y gracias, Chema, lo desencajo. Feliz de verte. Es maravilloso conversar con una persona tan sabia y con tan buen sentido del humor. Gracias. Rosa María Cifuentes. Libre del miedo. Libre del miedo, señoras y señores. Líbrese del miedo.